Buenas, mi grupo está conformado por Díaz Contreras Luisa, Domínguez Pérez María, Ocampo Mola José y mi persona será Reyes Abigail. Somos del grupo 11D y les venimos a hablar sobre las aminas. A continuación, mi compañera Luisa les va a hacer una corta introducción. Bueno, en esta presentación vamos a hablar sobre las aminas desde todos sus aspectos, la naturaleza, la vida cotidiana, e incluso en el entorno industrial. Estas son muy importantes en nuestra vida, por lo cual el objetivo que tiene esta presentación es ampliar la información sobre cuáles son sus características, propiedades físicas, químicas, nomenclatura, reacciones, entre otras. Comenzaremos hablando sobre qué son las aminas. Las aminas son compuestos químicos orgánicos que son derivados del amoníaco y estas se obtienen cuando se sustituye uno de los átomos de hidrógeno del amoníaco por radicales aromáticos o alifáticos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características principales de las aminas. Para empezar, las aminas son compuestos polares. ¿Por qué son compuestos polares? Las aminas primarias y secundarias son capaces de formar puentes de hidrógenos entre sí y con el agua esto lo hace soluble en ellas. El nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno. Esto hace que los puentes de hidrógenos entre las aminas se den de menor grado que en los alcoholes. Las aminas primarias y secundarias son capaces de formar puentes de hidrógeno. Se clasifican de acuerdo con el número de átomos de hidrógenos del amoníaco que sustituyen por grupos orgánicos. Las que tienen solo un grupo se llaman aminas primarias, las que tienen dos grupos se llaman aminas secundarias, las que tienen tres grupos se llaman aminas terciarias. Las aminas terciarias forman interacciones de dipolo permanente. Esto sucede cuando las moléculas contienen átomos con distinto valor de electronegatividad. Por otro lado, también las aminas hasta con 5 carbonos son solubles en el agua y etanol. Sin embargo, las aminas que contienen 6 o más carbonos son prácticamente insolubles en el agua, pero solubles en solventes orgánicos. Presentan estructuras aromáticas y son más densas en el agua, es decir, que no se disuelven fácilmente. Las aminas que poseen de 1 a 3 carbonos son gaseosas a temperatura ambiental. Y por otro lado, las que presentan de 4 a 12 carbonos son líquidas a temperatura ambiental. Estas se consideran que son bases orgánicas. También de forma general, las aminas presentan puntos de función y de ebullición, son más elevados comparados con cualquier compuesto no polar. Cuanto mayor es el carácter básico de una amina, mayor es la probabilidad de reaccionar con otra sustancia. Y por último, las aminas aromáticas son muy tóxicas y estas se absorben por medio de la piel. Bueno, las propiedades físicas. Las aminas son compuestos altamente polares y pueden formar puentes de hidrógeno intermolecular a salvo de las terciarias. Estas presentan un punto de función y de ebullición más alto que los alcoholes, y son inferiores a los compuestos no polares de igual peso molecular. Otra es que las aminas son solubles en agua y en solventes menos polares como el éter, alcohol, el benceno, entre otros. Bueno, la nomenclatura de las aminas, estas se clasifican de acuerdo al número de átomos de hidrógeno del amoníaco que se constituyen en grupos orgánicos. Este se basa en 4 reglas fundamentales, la cual la primera es que las aminas se pueden nombrar con derivados de alquilamina o alcanamina. Su segunda regla es que si un radical está repetido varias veces, este se indica con los prefijos di o tri, pero si su radical es diferente, estos se nombran alfabéticamente. La tercera regla nos dice que los sustituyentes unidos directamente al nitrógeno llevan el localizador N. Y si en la molécula hay dos grupos aminos sustituidos, se emplean N.N.
Su última regla nos dice que cuando las aminas no son un grupo funcional, pasan a nombrarse como amino. En la mayor parte de los grupos funcionales, pues tienen prioridad sobre la amina. Cuando ocurre esto, lo que buscan es un localizador que sea más bajo para que ésta tenga como función nombrar compuestos. Bueno, en las propiedades químicas están que tienen, son sustancias básicas que son aceptores de protones. Esto quiere decir que son capaces de recibir protones mediante otros compuestos. También está que presentan reacciones de neutralización, las cuales son con ácidos y forman sales de alquilamonio. Otra propiedad son que las aminas se obtienen tratando derivados halogenados o alcoholes con amoníaco. Y por último, es que pueden reaccionar con ácidos inorgánicos generando sales. Por ejemplo, está el ácido clorhídrico, por lo general este reacciona ácido y es soluble. En caso tal de que no sean solubles, estos reaccionan con H2O y forman un clorhidrato. Bueno, yo les voy a hablar sobre las reacciones en las aminas, comenzando por la eliminación de Hoffman, que es la capacidad de una amina de formar sales de amonio. En este caso tenemos un halógeno de alquilo que reacciona con una amina para formar una sal de amonio cuaternaria y luego se somete a un proceso de óxido de plata en agua para formar una precipitación entre la plata y el halógeno. Luego tenemos la metilación excesiva, en donde tenemos una cadena de amina primaria que se somete a una metilación excesiva. Esto para formar componentes nuevos como el trimetilamino o el agua. También, gracias a las aminas, se pueden formar o sintetizar compuestos como las amidas, las iminas, las enaminas, entre otros. Bueno, en la nitrosación se caracteriza por la reacción entre una amina y un componente con nitrógeno. En este caso, nitrato de sodio, que se usa ácido clorhídrico a temperatura baja para contribuir a la formación de sal de disonio con 4 enlaces. Por último, las aminas pueden reaccionar con sales de disonio para, eh, en este caso, formar un carbocatión que al unirse con otro compuesto puede formar nuevos grupos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los usos en las aminas. Estas principalmente se usan en el aspecto industrial, en factores como los colorantes, ya que las aminas aromáticas primarias pueden servir como material de partida debido al intenso de su coloración. También son usados en la industria textil para el teñido, por ejemplo, de anaranjado, marrón o amarillo. También es usado en la industria de fármacos o drogas. Un ejemplo de esto sería analgésicos como la morfina, la codeína, la heroína, que se caracterizan por ser aminas terciarias. El tratamiento de los gases, en donde varias aminas son empleadas para la eliminación de gases como dióxido de carbono o el sulfuro de hidrógeno presentes en gas natural. Y por último, en la química agrícola, que se caracteriza por el uso de metilaminas para producir o sintetizar compuestos como herbicidas, fungicidas, insecticidas, entre otros. Bueno, en conclusión, las aminas son un grupo de alta importancia, ya sea por sus usos, sus funcionalidades en productos de consumo y servicio de una vida diaria. Así entendemos que este grupo funcional y sus reacciones nos ayudan a entender conceptos y procesos de distintos tipos. Muchas gracias por su atención. ¿Ya comenzó? Se borró las aminas. Sí, ya me di cuenta.
El micro, el A micro, mí el el micro. micro, el micro. ¡Ah, Dios mío! Te iba a decir antes. Entorno industrial y cuáles son, se me olvidó, marica, comienza de nuevo. Vaya, Luisa, Ay, sí es que se me olvidó. ¿qué pasó? José, Cállate que no me dejas comenzar. Bueno, de acuerdo al número de hidrógenos de átomos de... Perdón, me equivoqué, que es la parte más fácil. Con 4 enlaces. Sal de diógeno. No digo digonio. De diganio. ¿Por qué? Dios, ajá. Donde tenemos una mina primaria. Puse el internet. No me lo hagas. No me lo hagas. Menos No me mal lo la pausé. Y la feniladrina que se utilizan como descongestionantes de vías respiratorias. También son usadas. Pero Abigail,